un nuevo episodio de Punto Aparte. Hoy conversaremos sobre el sector camaronero, los retos que ha presentado este último periodo, esta última etapa de implementación de nuevas tecnologías, como han tenido que también, como pasa en cualquier sector exportador, ir luchando con temporadas con problemas en los precios, con exigencias más grandes en los mercados que buscan el camarón ecuatoriano y el de otros países, en cuestiones de trazabilidad, en cuestiones de seguridad. Y por supuesto también hablar un poco, cuando ya esté nuestro invitado listo, de la experiencia que él tuvo y que han tenido los camaroneros con crisis pasadas, sobre todo también en épocas en que hubo importantes plagas, difíciles de superar, pero que lograron endurecer también al productor ecuatoriano. En todo caso, hay cifras interesantes que podemos ir revisando el año que ha pasado. Yo creo que son importantes para entender justamente el problema que puede presentar el tema de los precios a veces para el productor y exportador camaronero del Ecuador. En el primer trimestre del año pasado, de enero a marzo, las exportaciones de camarón alcanzaron 3.552 millones de dólares, lo que representa una disminución del 7% en comparación con el mismo periodo del año anterior, del 2023. El precio promedio del camarón ecuatoriano fue de aproximadamente $2.21 por libra, lo que representa una disminución comparado a los $2.35 por libra, ¿no? También al final el resultado de el valor total en dólares va cambiando por el precio por libra y también el volumen que puede ir subiendo o bajando. Incluso hay épocas donde en las exportaciones de camarón o de banano o de otros productos sube el volumen en ese año, pero el total de dinero que entra por las exportaciones es menor por la baja de precios, ¿no? De ahí el segundo trimestre, abril a junio del 2024. Según los datos de la FedExport, en abril de 2024 se alcanzó un volumen récord de 111.512 toneladas exportadas, un incremento del 19% en comparación a abril de 2023. Por eso les digo, a veces hay un incremento en la producción. No es que siempre por esos incrementos nosotros pongamos los precios de la exportación en el mercado mundial, simplemente aumentamos la producción, podemos desplazar a otras personas, más bien a otros países y a sus productores, pero terminamos teniendo menos ingresos por bajadas de precios que corresponden ya a dinámicas que incluyen otros países, ¿no? Que incluyen subidas de producción entre varios países exportadores o bajadas de la demanda en los países que consumen el camarón. Precios. Según la Cámara Nacional de Acuacultura, la CNA, el precio promedio de la libra de camarón en 2023 fue de 2,35, como decíamos anteriormente. Y eso, claro, digamos, fue reduciéndose a los 2,21 que vimos este año. El tercer trimestre, julio a septiembre del 2024. Las exportaciones por los cortes eléctricos se vieron afectadas. Hubo una pérdida calculada de 5 millones diarios en el sector. El precio promedio de exportación en ese trimestre fue de $2.75 por libra, lo que otra vez representó una disminución comparado al mismo periodo del año anterior. Y vamos al cuarto trimestre, diciembre del 2024, Ecuador exportó 233 millones de libras de camarón, alrededor de 105.000 toneladas métricas, lo que representó un incremento del volumen de exportación, pero otra vez hubo una bajada de precios. Hubo una ligera mejoría en un punto del año, luego volvió a bajar. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Hay una crisis en el sector camaronero? No, pero incluso las grandes empresas camaroneras vieron realmente problemas a la hora de manejar sus flujos. Algunas se atrasaron en el pago de sus proveedores, hubo bastantes quejas en el sector por la situación. La idea es que este año se pueda ver una mejoría, quizá no inmediata, quizá no tan marcada, pero que el sector camaronero va a sobrevivir. Ahora, esa pelea dólar por dólar al final es importante para seguir tecnificando, ¿no? Hay muchos que se preguntan, ¿fue lo indicado hace unos años empezar a movernos a motores y maquinaria eléctrica cuando han habido estos cortes de luz, que podrían en un momento por temas meteorológicos regresar? Deberíamos continuar con eso porque es más eficiente.
Hay también una dinámica donde los grandes camaroneros empiezan a absorber a las pequeñas camaroneras, primero les alquilan sus haciendas, luego se las compran, están desapareciendo en muchas partes de la costa ecuatoriana los pequeños camaroneros porque simplemente no pueden jugar ya con la economía de escala en la que opera el mercado del camarón ecuatoriano. Yo creo que no es necesariamente malo, no estamos dirigiéndonos necesariamente a un monopolio, ni siquiera a un oligopolio en el sector camaronero, simplemente una consolidación que se suele dar cuando hablamos de exportaciones. Me confirman que ya nuestro invitado se nos va a poder unir. Le damos la bienvenida entonces. Él es Robert Vera Gómez, asesor camaronero, graduado en la ESPOL, con amplia experiencia, 3 décadas y media, 35 años en el sector camaronero. Bienvenido, Robert, confírmeme, ¿nos puede escuchar? ¿Puede encender por favor el micrófono, Robert? Lo escuchamos. Hasta que pueda ayudarnos Robert con el micrófono para la transmisión, su experiencia, ¿no? Él fue inventor del sistema de control del virus de la mancha blanca, uno de los sistemas de control de ese virus desde el 2001, asesor de la exportadora Santa Priscila del 2002 al 2011 y ayudó a que sea la camaronera más grande del país, entre las más grandes del mundo, ¿no? Esa es la experiencia con la que cuenta Robert Vera Gómez. No sé si ya puede escucharnos, puede hablar con nosotros, Robert. Bueno, hasta que logremos pasar por eso. Una de las cosas interesantes que, por ejemplo, está ocurriendo con el sector camaronero es la presión que hay desde el mercado chino, primero por la trazabilidad del camarón. En el mercado chino y en los supermercados chinos, de hecho, uno puede ya a través del código QR como consumidor ver de dónde viene el camarón, los procesos que estuvo hasta llegar a, bueno, en este caso no las perchas, pero digamos las congeladoras. Hay una preocupación mucho por eso, quizá ligada a otro fenómeno también que nos ha podido afectar en algunas ocasiones, y es el de la propensión del gobierno chino a culpar a veces a los cargamentos de camarón y otros productos por la entrada de este virus, ¿no? Me recuerdo que hasta el coronavirus dijo que había entrado o que había contenedores infectados de coronavirus, lo que es una cuestión inverosímil casi. En todo caso, es una preocupación también que probablemente se va a extender con otras dinámicas a otros países, no simplemente por cuestiones de salud, de calidad del producto. Y el camaronero ecuatoriano, del lado de la exportación, ya se ha estado preocupando mucho por cumplir con esos estándares de nuestro principal cliente. Bueno, tenemos entonces ya a Robert Vera Gómez con nosotros. ¿Sí me escuchan ahí? Lo escuchamos perfectamente bien, Robert. Bienvenido. ¿Ahí me escuchan? Lo escuchamos, sí. ¿Cómo está? Muy buenos días a todos. Unas interesantes exposiciones, tienen toda la razón. En esto, pues, del camarón, como en otros productos de exportación, no hay mucho misterio, porque, por ejemplo, ahora en China están comprando bastante cereza, pero Chile les envió demasiada cereza que bajó el precio. O sea, y ellos están pensando ya en procesar la cereza. Es decir, nuestra tecnología ha dado para producir y cosechar los grandes exportadores con tecnología hasta 60.000 libras por hectárea año. Ahora lo que tenemos que hacer es eventualmente procesarlo, ¿no? Procesarlo mucho más para poder tener valor agregado y diversificar más los mercados. China, pues, ¿cómo se consigue ese valor agregado, Robert? Disminuyendo su consumo por múltiples problemas económicos. Correcto. Pero ¿cómo se consigue ese valor agregado? Entiendo que, por ejemplo, ahora el camarón ecuatoriano se lo puede vender con una amplia variedad de presentaciones, a veces con cabeza, sin cabeza, a veces fileteado, justamente porque lo buscan así en distintos lugares. Fuera de eso, ¿qué otra forma se puede de qué otra forma se puede lograr darle valor agregado, procesamiento al producto exportado? Bueno, ya el camarón se lo puede liofilizar, deshidratar. Podemos liofilizar proteína marina, solo su carne, sin incluirle la cáscara,
para que tenga una alta calidad, y esa es una proteína con valor agregado muy biológica, de fácil asimilación, y que con eso dura 4 años en una fundita, en un sobre, y que no necesita refrigeración. Entonces con eso pueden ir a muchos más mercados, ¿no? Como los árabes, Asia y Latinoamérica. Si el camarón lo podemos producir en grandes cantidades, buena calidad, y a un precio accesible a nivel mundial, entonces lo podemos también leofilizar, apanar, ¿no? Entre otras presentaciones. Muy bien. ¿Y a qué se debe lo que comentábamos más temprano en el programa? Esta caída de los precios en el año 2024 que afectó a nuestro sector exportador camaronero, que terminó con resultados ligeramente negativos ya en cuanto al volumen no el volumen de la exportación que creció de hecho, sino a la cantidad de dinero que entró por las exportaciones de camarón. En efecto, o sea, siempre el mercado en la cuestión económica es el que manda, ¿no? El mercado internacional, en este caso los europeos, los asiáticos y americanos. Lo que sucede es que México y Brasil, que son grandes consumidores de camarón y de gran población, países grandes, no permiten la entrada del camarón ecuatoriano. Y eventualmente por los valores que tienen afuera el camarón en Europa y en Asia, la gente popularmente no lo consume porque los precios al final, por los costos agregados de transportes y de comercialización, no son accesibles. Entonces, habría que buscar una manera de poder entrar más directamente con el camarón en Asia, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, y eventualmente tener una mejor salida, porque aquí la tecnología da para elevar muros y podemos hasta duplicar la producción, pero eso no se puede hacer tan rápido, a pesar que en 22 años crecimos 4.000%. Santa Priscila particularmente creció 6.000%, algo totalmente admirable, ¿no? Y que eventualmente nosotros tenemos que ir creciendo, pero no tan rápido, para que con camarón procesado podamos con valor agregado, ingresar a mejor mercado con mejores precios para que podamos exportar y elevar nuestra producción. Ahora, para ahí va mi pregunta, ¿no? Usted mismo ha dicho que los productores del Golfo de México son nuestros grandes rivales, siempre buscando a través del lobismo con los políticos de sus países que se bloqueen tratados de libre comercio, por lo menos que no cubran el tema del camarón, que se interpongan denuncias contra los exportadores ecuatorianos supuestamente por dumping y por manipulación del mercado. Y esto ocurre mucho y creo que va a seguir ocurriendo porque en Luisiana, en Texas y en México van a seguir teniendo miedo al camarón ecuatoriano, pero fuera entonces de México y Estados Unidos, ¿a dónde más podemos ir? Europa, por ejemplo, ¿y qué es necesario para poder entrar con fuerza a ese tipo de mercado? Ya, por ejemplo, Europa, que envía camarón entero y de mejor calidad, ¿no? Es de un color A4, el preferible. Nosotros cosechamos camarón A2, de un color claro, porque en China les gusta un mejor color, o un color más claro. En cambio, a Europa les gusta un color más oscuro. Entonces, pero solamente el 10% de nuestra producción se va a Europa. Si nosotros iniciáramos una producción con un camarón de un color A3, A4, que pase con cabeza por la cuestión esta del hepatopáncreas, su sabor, podríamos introducir a Europa en mucha mayor cantidad. Lo que sucede es que hay que dirigir a nichos, por ejemplo, nichos turísticos. España recibe 80 millones de turistas al año, ¿no? Francia también, Inglaterra. Entonces, ahí hay 300 millones de turistas que llegan a Europa y quieren consumir camarón. Lo que nosotros necesitamos es que las exportadoras y el gobierno se unan para poder entrar con esta calidad de camarón, que Ecuador lo puede producir no solo el 10% de lo que se está enviando ahorita, sino en mucha mayor cantidad para poder tener ¿qué se debe esa preferencia? También, ¿por qué buscan un camarón más oscuro en Europa? ¿Nos escucha, Robert? Sí, ahí le estoy escuchando. ¿A qué se debe esa preferencia por el camarón A4 en Europa? ¿Por qué relacionan oscuro con mejor allá o por qué lo prefieren?
Ya, en Europa lo prefieren porque el color oscuro da más antioxidante. Es un elemento que se llama astaxantina y ese es un antioxidante que mejora la salud de las personas. Entonces, el camarón, mientras más rojo está, tiene más astaxantina. En cambio, en Asia, ellos lo consideran que ese color está lleno de metales pesados, o sea, están con toxinas. Entonces, por eso es que aquí el 70% se va a China, se satura ese mercado por el color A2, ¿no? Porque es más fácil hacer color A2, es más económico que hacer A4 o A3 y tener mejor calidad para Europa. Entonces, lo que tenemos que es mejorar los procedimientos de cultivo para poder tener un camarón A3, A4 entero con cabeza y que vaya a Europa. Yo particularmente en el año 88 fue una de las primeras veces que enviamos a España ya camarón entero, así color A4. ¿Y por qué prefieren el camarón entero en ciertos mercados? Usted algo mencionaba del sabor, pero hay otros factores, quizás lo estético. Sí, es que mire, en los españoles, los europeos, el marisco les gusta sentir el sabor. Por ejemplo, los americanos no. Ellos allá no podrían comer, por ejemplo, el carapacho de los cangrejos, de la jaiba. Claro. Eso no se lo comen, ¿no? Pero en cambio en Europa sí se comen la cabeza del camarón. Claro, en la paella quieren ver el camarón ahí entero, ¿no? Mientras los americanos quieren el bottomless shrimp ya frito y descabezado para ir picando. Puede ser eso, claro. Exactamente, el americano necesita ya listecito, sin cabeza, no les gustan las tripas, en cambio la hepatopáncreas, en cambio ya hay buen alimento en la cabeza, mientras vaya sin metales pesados, sin toxinas o un hígado muy sano y muy sabroso, como va el camarón del Ecuador, como siempre se lo ha hecho, entonces eventualmente podríamos entrar a Europa y Arabia, por ejemplo, a los árabes, hay mercados que todavía podemos abrirlos, ¿no? Esperando que México y Brasil algún día pues nos dé la oportunidad de entrar con camarón a esos dos países. Continuando por esta línea, en cuestiones de cuidado ambiental, mercados como el europeo son muy estrictos. ¿También ha sido un factor que nos ha dificultado el crecimiento con Europa? No lo creo. Sí hay regulaciones. La Comunidad Económica Europea tiene mayor regulaciones, pero aquí no tenemos problemas de poderlos cumplir, porque desde el 2002 que se empezó a trabajar con este sistema de biológico de inclusión masiva de bacterias, en donde tenemos que controlar los patógenos. Tal es el caso que casi ninguna nueva enfermedad se ha presentado desde el 2002 hasta acá. Por eso hemos crecido 4.000%. Ningún país en el mundo crece 4.000% en una actividad económica. Tal caso que le hemos pasado casi al petróleo. Entonces, de ingresos, ¿no? Entonces, de la compañía Petroecuador, que parece que ellos facturan 8.000 millones y Ecuador en camarón Ecuador entero está facturando 9.500 millones de dólares, ¿no? Entonces, sí podemos cumplir esas regulaciones ambientales porque tenemos que considerar que el estuario del río Guaya es el segundo estuario más productivo del mundo después del río Nilo. No existe en la faz de la tierra, después del río Nilo, solo el río Guaya. Y por eso es que tenemos una excelente calidad de camarón. Ahora que usted habla del río Guayas y nuestro Golfo, que son inseparables realmente y que son el sector donde se concentra mucho la producción camaronera del país, sí tenemos una desventaja frente al Nilo, y es que acá todavía tenemos piratas. El problema de la seguridad, entiendo, es grave en el perfil costero y todavía en el interior hacia el Golfo y cerca de la ría del Guayas. ¿Cómo ha combatido esto el sector camaronero y qué mejorías pueden haber a futuro? Bueno, en la parte de seguridad es fatal, o sea, es algo que inaudito es lo que está pasando ahorita con la piratería, la delincuencia y todo este tipo de cosas, no solo en la actividad camaronera, sino en todo el Ecuador. Pero particularmente para eso hacemos un llamado a los asambleístas que las leyes contra la delincuencia sean más severas, ¿no? Porque eventualmente ellos roban y salen enseguida, pero necesitamos que haya una concientización con los asambleístas, que necesitamos que las actividades comerciales y en este caso las gallinas de los huevos de oro, como es el camarón, sean mejor atendidas
en cuanto a leyes contra la delincuencia. ¿Y cómo está, por ejemplo, la relación con la Armada, que entiendo que es la que se preocupa del control del perfil costero? Entiendo que algunos tienen casos de éxito, en otros lados la coordinación es un poco más complicada. ¿Será posible quizá ahí integrar un poco mejor las cosas, también tener un poquito más de depuración de los oficiales encargados de las capitanías respectivas? Bueno, las Fuerzas Armadas siempre están al servicio del país. Siempre hay uno que otro elemento, pero no es generalizado. Lo que sucede es que el gobierno, a falta de liquidez y de dinero para invertir, ahora los delincuentes pues, usan mejores armas, drones, tecnología, y que las Fuerzas Armadas, en este caso la Armada, debería apoyársela con más dinero, con más recursos económicos para que puedan hacer frente con más botes, con más personal, entrenamiento en el exterior y con eso podríamos intentar, más las leyes, tener un mejor control de la delincuencia en el sector camaronero. Yo creo que sería muy bueno entonces volver a poner eso en el ojo público, ¿no? La Armada está presente mucho con la Infantería Marina en el control de la seguridad en el interior. A lo mejor también hay que mostrar al público la importancia de que la Armada también se le dé una repotenciación en su labor, digamos, natural, original del control costero, porque hay creo que desde hace tiempo la buena voluntad desde el Ejecutivo y desde la propia Fuerzas Armadas de dedicarse a eso, pero quizá lo que nos falta es la presión pública, ¿no? De que la gente exija más la presencia de la Armada en el control costero. Claro, fíjense que los pescadores, las organizaciones pesqueras, las artesanales, en este caso la Cámara de Acuicultura, reunirse con los almirantes generales de la Armada para que en conjunto se presione al Ejecutivo para que le den más recursos para poder tener un mejor control. Ha ayudado siempre con las leyes, pues no, porque claro, la policía le pasa lo mismo, le faltan recursos y leyes más severas. Entonces, con esas dos cosas podríamos tener una Fuerzas Armadas, una Armada mucho más operativa y más eficiente. Pasando, ya hemos revisado un poco el tema de las exigencias de los mercados externos y pasando al tema de la seguridad. Otra cuestión importante es la tecnología, ¿no? Entiendo que ha habido importante evolución en los temas de los aireadores, de los motores, del control biológico en las piscinas. ¿Qué cambios usted considera que han sido los más interesantes en años recientes en el sector camaronero en cuanto a tecnología, que para mí es quizás el sector exportador más tecnificado del país? Bueno, así es. En la parte de tecnología, lo que el camarón necesita es aire. Así como usted tiene una piscina pequeña, una pecera pequeña, tiene un aireador pequeño. Pero si tiene una pecera muy grande, muy inmensa, necesita energía para poder mover un aireador mucho más grande. Entonces pasa en los laboratorios de larvas que todos tienen generadores y pasa en las camaroneras que tienen aireadores eléctricos. Por ejemplo, ahorita valga la pena mencionar que General Electric tiene unas turbinas eficientes de 5 megas, de 10 megas, hasta de 30 megas, que son duales a gas, diésel, y que eventualmente podríamos tener un apoyo a la línea eléctrica, porque si nosotros, todas las camioneras tuvieran sistema eléctrico de aireación, necesitaríamos mucha más energía y respaldo. Entonces ahí viene una inversión importante que tienen que hacer ya pues las camaroneras en conjunto con el gobierno para poder llevar a esa línea, porque con menos diésel hay una mejor calificación del camarón. Por eso es que se ha ido moviendo el tema de la electrificación hace unos años, ¿no? La eléctrica es mejor calificación. Seguramente ahí tiene que haber una conversación también sobre los tarifarios. Probablemente tiene que ser una revisión especial para igual proveer un servicio de calidad. Sí, más que la calidad, o sea, que es importante, es que las tarifas igual no pueden ser subsidiadas porque después hay la demanda antidoping, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener costos reales, costos internacionales. Lo que sí tenemos que tener es eficiencia, donde un camarón crezca más rápido
y con menor conversión alimenticia. Muy importante lo que usted señala, exacto. Incluso si quisiera subsidiar la tarifa eléctrica, nos generaría problemas en el exterior por las demandas, correcto. Sí, bueno, los costos ahí sí se elevan porque en la parte eléctrica es importante, pero no es tanto como tener el diésel, ya que más o menos está a $3-4 el galón, comparado con 1.90 que está para los carros. Pero en el caso el balanceado es el más importante. Con un balanceado de alto valor biológico que pueda crecer con una genética de 5 gramos semanales, nosotros podemos suplir esos gastos de electricidad reales, ¿no? Para que no hayan esas demandas internacionales. Aquí, como dicen los norteamericanos, full disclosure, yo he trabajado de cerca con un proyecto de bioconversión de balanceado, por ejemplo, y conozco que está creciendo eso, ¿no? Que hay la presencia de harina, ya no solamente de pescado para el balanceado para el camarón, sino harina de moscas, por ejemplo, que es una de algunas opciones más que van surgiendo. ¿Usted cree que eso va a ir creciendo con los años o hará quizá otros cambios en la manera en que se procesa el balanceado tradicional para alimentar al camarón? Bueno, el mar nuestro es muy rico, ¿no? Por eso es que el agua que baja del río Guayas, que va a Tumbes, más lo que viene de la floración de las diatomeas desde Galápagos, en la corriente de Humboldt, hacen que Perú sea el mayor exportador de harina de pescado del mundo, justamente pasando Machala, en Tumbes, ahí está el banco pesquero. Pero tenemos también más abajo calamar, es decir, nosotros tenemos que tener buques propios, no solo de atún, que se ha desarrollado muy bien, sino ya pesqueros y de calamar para poder esos elementos que son los mayores crecedores de camarón para poderlo alimentar. A pesar que hay regulaciones internacionales que mientras menos pescado, menos calamar se ponga y se pongan harinas alternativas es mucho mejor, ¿no? Claro. Pero ahí hay que jugar, o sea, tratar de ver que las regulaciones internacionales estén acordes, los permisos ambientales, las calificaciones del camarón y con los costos versus los factores de conversión alimenticia. Es decir, tenemos que ser mucho más eficientes y más puntuales en ese asunto. Muy bien. No quisiera terminar la entrevista, estimado Robert, que ha sido muy interesante, sin preguntarle sobre su experiencia hace ya más de 2 décadas en lo que fue el combate contra el virus de la mancha blanca. Ese fue quizá el momento decisivo en la historia del sector camaronero que a muchos les hizo daño, pero a otros los preparó para vencer prácticamente cualquier problema. Ese fue el momento en que algunos, digamos, maduraron en empresas, digamos, resilientes, que es un adjetivo que se usa bastante en estas épocas, de fácil adaptación, volcadas hacia lo tecnológico, una mejor biología. Cuéntenos cómo fue su experiencia en esa época. Bueno, en el 2001 en Tendales, cuando las personas las camaroneras sacaban 100 libras, 200 libras por hectárea, ¿no? Yo preparé un sistema biológico masivo probiótico de cambio de microbioma que está documentado hasta en el universo y que cosechamos nosotros 500% más, es decir, 1000 libras por hectárea. Entonces pasamos a Naranjal, donde el señor José Encalada, que incluso en 100 hectáreas de pruebas, cosechamos 140.000 libras en el mes de mayo del 2002. Tanto que don José Encalada, de 100 familias en Naranjal, dijo: señor Vera, hemos encontrado la cura de la mancha blanca. Entonces ahí se lo ofrecía a Santa Priscila, y Santa Priscila rápidamente en 7 meses ya yo tenía trabajando 4.000 hectáreas con este sistema que es masivo. Entonces fueron millones de litros que se aplicaron del 2002, 2003, 2004, en donde cambiamos el microbioma de los esteros, de los estuarios, mejoramos el simbiogenoma en general, e hizo que el camarón obtengamos nosotros 2.000, 3.000 libras por hectárea ya en el año 2003. Solo explíquenos un poquito qué significa para los legos el cambio de microbioma, cómo ayudaba eso a combatir la mancha blanca, más bien, ¿cuál es el efecto de la mancha blanca en el camarón? Bueno, la mancha blanca es un virus, un whispovirus que infecta a un vibrio
y forma un síndrome. Lo que pasa con el COVID es igualito. ¿El COVID qué es? Es un virus, un coronavirus, el séptimo humano, que hace que infecte a un neumococo y entonces enciende genes no codificantes de proteína humana. Esto hace que se presenten interleucinas que inflaman el pulmón y uno se ahogaba con daño de los neumocitos. Lo que pasa en el camarón era lo mismo. En ese tiempo, pues, por eso es que Ecuador está preparado más para los síndromes, porque el síndrome es la unión de un virus que infecta a una bacteria, es un bacteriófago. Entonces, en la mancha blanca es el huiscovirus, y por ejemplo, en la muerte temprana que se quiso presentar y que la vencimos rápidamente, era un portador de un caracol que tenía un nemato donde había una bacteria entomopatógena, ¿no? La Photohardus luminescens, que infectaba al vibrio, pero rápidamente lo vencimos por el sistema de mejoramiento del microbioma en los laboratorios y en las camaroneras. Mire que el síndrome de Taura que se presentó en el 90 es causado por un virus del grillo. Al matar los grillos con los insecticidas, los grillos fueron por el agua y estos virus de un grillo infectó un vibrio y se formó el síndrome de Taura. Entonces, interesante, sacan a los grillos de las plantaciones y se meten al agua. Blanca, hemos tenido el síndrome de la muerte temprana. Mire usted, es interesante y creo que va a meditar sí. otro encuentro, poder conversar más a fondo sobre esas épocas, los años 90 y 2000 y cómo el camarón enfrentó y superó esas plagas. En todo caso, le agradezco muchísimo, Robert, por habernos acompañado y habernos compartido su experticia sobre el camarón. Muy amable por su invitación y estamos dispuestos para conocer la historia. El mismo sistema se aplica en el cáncer, en diabetes, y se aplica en las bananeras para el control de la cigatoca, en el cacao, la monilla, y nosotros podemos ser potencia mundial en todo, ¿no? Hasta la recuperación del estero salado. Usted va al estero salado, ahorita es una vergüenza internacional que tenemos. Y si nosotros recuperamos miles de hectáreas, 200, 300.000 hectáreas de camarón, ¿cómo no vamos a recuperar unas 5.000 hectáreas que son del estero salado? Pues no. O sea, estamos preparados para eso. Solo es cuestión de que se exponga esto al público, se conozca y vea la verdadera historia de cómo el Ecuador se hizo el más grande del mundo en camarón, y que lo podemos hacer en banano, en cacao, en manzanas, en naranjas, en vacas, en todo. Que ese sea el espíritu que nos guíe en los años que vienen en los sectores productivos. Muchas gracias, Robert. Pasamos entonces al siguiente segmento del programa. Okay. Nuestro segmento favorito, las efemérides. Algunos lo extrañaban hace unos días. El 14 de enero de 1989, hoy en 1989, se estableció el Festival Internacional de Cometas en Ahmedabad, India, coincidiendo con el Día Internacional de las Cometas y el Festival Tradicional de Uttarayan, que marca el inicio de la temporada de cosecha. Esta celebración global promueve la tradición del vuelo de cometas con exhibiciones, competencias y actividades culturales, destacando en países como India, China y América Latina como símbolo de creatividad y riqueza cultural, ¿no? Una actividad siempre linda, sobre todo cuando se cuenta con áreas verdes, espacios de encuentro, ver a familias, niños jugando con cometas. En Guayaquil lo veo un poco difícil, pero también ojalá podamos ver una ciudad más verde algún día que nos permita disfrutar de actividades como esa. El 14 de enero de 1986 falleció Julio César Cañar Cárdenas, destacado compositor y pianista ecuatoriano. Reconocido por sus aportes a la música nacional, creó pasillos como Dulce Esperanza y El Ruiseñor. Durante su carrera fue pianista de cine Silentes en Quito. O sea, recordemos que en esa época la música era en vivo porque no había sonido en las películas, lo cual, digamos, es un aspecto que algunos no lo veían. Era cine mudo, pero no necesariamente totalmente silencioso. Dirigió la orquesta Cañar y contribuyó al patrimonio cultural del Ecuador con su talento y enseñanza musical. Y finalmente, el 14 de enero de 1967 se celebró el Human Being en San Francisco, un festival clave en la historia del rock y la contracultura, con bandas como Jefferson Airplane, The Grateful Dead y Big Brother and the Holding Company. El evento promovió mensajes de paz y amor hippie, marcando el inicio del verano del amor y el movimiento psicodélico que tuvo, digamos, bueno, un final como época bastante turbio, y de hecho muchos de los artistas de esa época también
terminaron llevando vidas que no iban mucho con la línea de la paz y amor, ese movimiento contracultural. Se fue transformando en otras cosas con las décadas. De hecho, hay quienes estudian cómo ciertos elementos de la actual derecha populista americana son herederos del New Age, que son sus herederos de esa época hippie, ¿no? Pero bueno, yo me voy por las ramas. Antes de irnos con la agenda cultural como de costumbre, siempre también tengo que dejarlos con una recomendación. Síganos en las redes sociales, X e Instagram, que prefiero decirle a Twitter todavía X, como Altavoz EQ, TikTok y Facebook, Altavoz S en mayúscula, y YouTube, ahí estamos como Altavoz_EQ. Sigan sintonizando nuestros programas, nuestra excelente programación, y bueno, los dejamos ya con la agenda cultural. Hey, ven, y te cuento la agenda cultural para Altavoz en esta semana. Este martes 14 de enero a las 6:30 de la tarde habrá cine francés en Casal Catalá. Se trata de la cinta Bonnard, el pintor y su musa. La entrada es libre. ¿Y qué te parece participar de un jam de ilustración botánica? Este miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de 4 a 6 de la tarde. Pedro Guevara dirigirá estas creativas sesiones en el Museo Nacional del Cacao en Imbabura y Panamá. El aporte por las 3 sesiones es de $15 y debes registrarte previamente. Este viernes 17 de enero, la Orquesta Sinfónica presenta el concierto Tormenta e Ímpetu a las 7 de la noche en el Teatro Centro Cívico. Quito. Para los amantes del séptimo arte, la Cinemateca Nacional presentará este miércoles a las 4 de la tarde la película El último hombre y a las 6, Concerning Violence. Mientras que el jueves a las 4 de la tarde se proyectará Mudos Testigos y a las 6 de la tarde Aguirre, la ira de Dios. La Orquesta Sinfónica del Ecuador presenta Pixar en concierto este sábado 18. Habrá 2 funciones a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde en el Coliseo Rumiñahui. Las entradas tienen un costo de $30 hasta $120 dependiendo de la localidad.